las ondas de la mar. Nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Padre, que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque ahora tenemos un pedacito de la tarde para seguir compartiendo tu palabra. Amén. Padre, te pedimos que tú perdones nuestros pecados y nuestras faltas. Amén. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies, que tú purifiques nuestra vida, nuestra alma, Señor. Si nos hemos desviado en algún momento de tu sendero, de tu santo sábado, queremos, Señor, que tú hagas una obra en nuestra vida y nos ayude a serte fieles de verdad. Padre, sé con cada hijito tuyo que está aquí y con los que se han ido también, Señor. Permite, Padre eterno, que tu Santo Espíritu pueda trabajar en los corazones de cada uno de nosotros y nos pueda fortalecer para prepararnos, Señor, para preparar un carácter para lo que se avecina. Señor Jesús, queremos también que tu palabra pueda ser comprendida correctamente. Amén. Que podamos coger el hilo de lo que veníamos explicando en la mañana y que sea tu Santo Espíritu quien nos explique y nos lleve a toda la verdad. Amén. Porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanito, esta mañana nos quedamos en una profecía de tiempo también que había dado Dios al profeta Jeremías, ¿se acuerdan? Amén. Jeremías 29, versículo 10 en adelante, 9 y 10, y Jeremías 25, versículo 10 en adelante también. Allí vemos cómo el pueblo de Israel iba a quedar cautivo por el pueblo de Babilonia, y luego al final de esta profecía de los 70 años, el Señor, de la manera que Dios opera en los grandes eventos que han ocurrido con su pueblo, tenía que levantar al final de la profecía a un profeta que hiciera la verdad presente, la profecía que Dios le dio a Jeremías, ¿verdad? Y este profeta que Dios levantó al final de los 70 años, ¿quién fue? Nada más y nada menos que Daniel. Daniel en el capítulo 9. Allí nosotros vimos que Daniel capítulo 9, estaba haciendo una oración por su pueblo, pidiendo una oportunidad, y el Señor le regaló una oportunidad al pueblo de Israel, le regaló una segunda oportunidad. Hermanito, cada uno de estos temas se lleva
Ustedes saben, tanto los 70 años como las 70 semanas, el capítulo 7. Mira, nosotros estudiamos todo esto ya una vez, y cada capítulo, solamente el capítulo 7 del libro de Daniel fueron 12 temas, ¿se acuerdan? El capítulo 7, el capítulo 8 fueron también una buena cantidad de temas, el capítulo 8. Así que tienen que tratar de coger bien lo que estamos explicando, porque estamos explicando a vuelo de pájaro, Todo esto lleva profundidad. Cada versículo la Biblia te explica lo que significan las profecías. Entonces, Daniel le estaba pidiendo una oportunidad para su pueblo que estaba cautivo bajo las manos del enemigo. Y Dios le regaló la oportunidad ¿con cuánto? ¿Con cuánto tiempo? 490 años. 70 semanas. Multipliquen a ver si está bien. Ahora que está un poquitico más suelto. 470 semanas. Yo les voy a leer en Levítico 25 nuevamente para que ustedes vean que eran semanas de año cuando habla de las profecías. Dice, Levítico 25, versículo 8 dice, y contará 7 semanas. Por ejemplo, aquí que está hablando de 7 semanas. Semanas de año, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. En profecías, y aquí en la profecía de Daniel, cuando te habla de días, cuando te habla de meses, cuando te habla de semanas, cuando te habla de tiempos, el profeta conocía perfectamente de qué estaba hablando Dios. Y Dios estaba hablando de años. ¿Por qué Dios le estaba regalando una segunda oportunidad al pueblo de Israel? Porque ya le había regalado 800 años, desde el año 1445 que había hecho pacto con él, en Éxodo 19, hasta el año 605, cuando Babilonia se lo había llevado cautivo. Ahora le regala 490 años y dice, ahí en Daniel 9, 70 semanas, que son esos 490 años, están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cada palabrita de la que está tocando este versículo, poner fin al pecado, terminar la prevaricación, traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Cada una de estas frasecitas la hemos investigado bien profundamente y todas llegan hasta los días del Mesías. Esta es una profecía completamente mesiánica. La profecía de las 70 semanas que comienza desde los días de Daniel es una profecía mesiánica, porque vienen a parar desde los días de Daniel, desde una fecha que nos da aquí, ahora la vamos a ver, hasta los días de Cristo, ungir al santo de los santos. ¿Cuándo fue ungido el santo de los santos? El Mesías. ¿Se acuerdan cuando Natanael hemos hallado al Mesías? ¿Cuándo fue hallado el Mesías? Nosotros no podemos entender qué es lo que es el Cristo, qué es lo que es Jesús, qué es lo que es el Mesías, sin entender estas profecías del Antiguo Testamento. Estas profecías del santuario que conciernen al ungido. El ungido fue ungido en el momento, en el año 27, son más profundo, en Lucas 4, cuando el Espíritu Santo cayó sobre él en el tema en el momento del bautismo, cuando la paloma reposó sobre él, y ahí él dice, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas, y ahí comienza a explicar cómo el Espíritu Santo lo ha ungido. Y esto sucedió en el año 27. Luego, a la mitad de la semana, como dice la profecía, él tenía que ser cortado. Fue en el año 31 cuando murió, y en el año 34 termina la profecía de las 70 semanas. Pero toda esta profecía de las 70 semanas tenía que ver con la misión de Cristo en el final de la semana, con su ungimiento, con su bautismo, en su ungimiento, con su muerte, su ascensión, y cuando estaba intercediendo allá arriba en el cielo, que fue apedreado Esteban, y allí terminó. El pueblo del Señor terminó allí con su misión, Ahora vamos a ver cuándo comienza esta profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, miren cómo dice la profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida, es decir, tiene un comienzo la profecía, hasta, fíjese, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Todo este versículo nos viene anunciando cómo es que en 7 semanas, 49 años, desde que comienza la profecía, se edifican los muros de la ciudad, y cómo en 69 semanas, hasta que termina las 69 semanas, es que viene en acción el ministerio del Mesías. Les digo, ya estoy explicando por arribita rápido. Ahora, la profecía nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Quién me puede decir cuándo se dio esa orden de edificar y restaurar a Jerusalén? Por la palabra de Dios. Esta es una profecía de tiempo. Hay que ponerle atención a esto, porque de aquí depende muchas cosas. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo es restaurada y reedificada toda Jerusalén? ¿Se acuerdan ustedes que hay 4 decretos en el Antiguo Testamento? En el libro de Ester, Nehemías y Esdras. ¿Se acuerdan que hay 4 decretos? Y también en el libro de Segunda de Crónicas. ¿Cuál es la salida cuando el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia? ¿Cuál es la salida que Dios le dio para que restaurara y reedificara a Jerusalén? Que desde ahí en adelante comenzaba una profecía que tenía que ver, la última parte de esta profecía, con el Mesías. Le voy a decir los 4 decretos y ustedes me van a decir ahora cuál es. El primer decreto fue el decreto de Ciro. Aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Además aparece en el libro de Esdras, versículos 1, 2 y 3. En adelante, el decreto de Ciro. Ciro vino, había una profecía en Isaías 44 y 45, donde el Señor le llamó a Ciro mi ungido y lo comparó con el Mesías, porque él iba a hacer una obra grandiosa. Él iba a liberar al pueblo de Israel para que saliera a reedificar el templo, ¿se acuerdan? Sí. Pero tenía que venir otro atrás, porque el pueblo salió con brío. Eso habla Ageo de esta profecía, cómo salieron a edificar el templo de Jehová, pero ellos fueron a edificar el templo de Jehová de la casa de Israel, pero se quedaron edificando sus propias moradas, sus propias casas. Tocando rapidito. Luego el Señor levantó a otro profeta. Ageo habla de esto en el capítulo 1. Y también lo habla el libro de Ester, de Esdras y Nehemías. Levanta a otro profeta. En Esdras capítulo 6, Darío. ¿Se acuerdan? El Señor, a través de Darío, da otro decreto que era de los medos y los persas. Vamos a poner atención aquí. Me parece que no voy a explicar esto, voy a ir un poquitico más directo. Ciro, Darío dieron un decreto para edificar el templo. El de Nehemías, en el capítulo 2 de Nehemías, el rey le dio la instrucción y se dio un decreto para edificar los muros, pero ninguno de los dos cuadraba con esta profecía. Que hoy en día mucha gente comienza por el de Nehemías, y otros comienzan por el de Darío, y otros comienzan por el de Ciro. Por eso es que comienzan mal y terminan mal. La profecía dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y acuérdense que eran 70 semanas que estaban cortadas de algún lugar, y eso lo vamos a ver ahora. ¿No se acuerdan cuál es el decreto? El de Artajerjes. Eso se encuentra en el libro de Esdras, en el capítulo 7. Esdras capítulo 7, y yo no lo voy a leer todo, pero es para que vean el comienzo. ¿Y qué decreto fue este? ¿7 qué? Enseguida. En el versículo 8 nos dice: y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Y el versículo 7 nos habla también que era en el año séptimo del rey Artajerjes. Y dice el versículo 11: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba besado de los mandamientos de Jehová en sus estatutos. Artajerjes, así comienza la carta. Rey de reyes, con su anillo y todo timbrado. Un decreto se envió ahora para que se le diese permiso a Israel para construir a Jerusalén. Y aquí dice: a Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley del Dios del cielo, paz por mí. Y comienza a explicar todo el decreto que él da para que el pueblo de Israel tenga la autoridad del rey de los medos y los persas
para que vayan a construir toda la ciudad. Y aquí en este capítulo nos muestra cómo se le da la autoridad política al pueblo de Israel, la autoridad eclesiástica y toda la autonomía completa para restablecer nuevamente los sacrificios. ¿En qué año fue esto? ¿Cuál es el año séptimo del rey Artajerjes? Es interesante conocer esto porque si no, nunca vamos a llegar al final de donde vamos ahora. Dios siempre ha trabajado por profecía de tiempo. ¿Cuál es el año séptimo del rey Artajerjes? Pueden buscarlo donde quieran, Wikipedia, donde quiera que se metan a buscar, libros históricos, donde quieran. El padre Jerjes murió en el 465. Por lo tanto, su hijo le sucedió en el trono en el 464, porque los años iban de arriba para abajo. En el año 464, 7 años después, viene a dar en el 457. ¿Podemos contarlo? 464 menos 1, 463. Menos 2, 462. Menos 3, 461. Menos 4, 460. Menos 5, 459. Menos 6, 458. Menos 7 años, 457. Amén. En el año 457 se le da al pueblo de Israel la orden para que salgan, y fue dada la orden por Artajerjes y salió el pueblo a edificar la casa de Jehová. Es decir, desde el 457 hasta el año 27 hay 69 semanas cuando es ungido el Mesías, y se cumplen, pueden si ustedes quieren, desde el año 457, que le van a poner un signo menos adelante, ustedes le pueden sumar 490 años más y se van a dar cuenta que va a dar en el año 27, hay que suprimir el año 0. Sí, 70 semanas son 490 años. Eso va a llegar al año 34. Ahora, esta profecía de Daniel 9, cuando el Señor le da una oportunidad a su pueblo, es una profecía mesiánica. Es una profecía que al final de ella había que hallar al Mesías y algo grande, una obra grande que el Mesías venía a hacer. Esta es la profecía que nos habla del sacrificio de Cristo, porque nos dice que a la mitad de la semana sería cortado el Mesías. Esta es la profecía que nos habla de Cristo en el santuario terrenal como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Estamos entendiendo? Así que tenía que levantarse, según la profecía, alguien a exaltar, ¿a quién? Exaltar el Mesías. Al final, en el tiempo de los 483, que son las primeras 69 semanas que están dentro de la profecía de los 490 años, tenía que levantarse un profeta. Un profeta que concordara ¿con quién? Con Daniel. Un profeta que iba ahora a hablar del Mesías y que el tiempo se había cumplido cuando el Mesías había venido y que el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué profeta es este que dio un testimonio paralelo al testimonio de Daniel? ¿Se acuerdan del profeta que estuvo antes, justamente antes de Cristo Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Vamos a Lucas 7. Vamos a ver qué tipo de profeta es este que prepara el camino y ahora toma la profecía de Daniel 9 y comienza ahora a darle verdad presente en sus días a la profecía que había dado Daniel. Lucas 7, versículos 26 y 27 dice: ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo que más que un profeta. No era cualquier profeta este hombre. Como dice el versículo 27, este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. ¿Dónde estaba escrito esto? Que tenía que levantar a un mensajero que lo iba a enviar delante de su faz. En el libro de Malaquías. Pueden leer el capítulo 3 y el capítulo 4. Y al final también que dice que él iba a enviar a su profeta Elías antes que viniera el día grande y terrible de Jehová, que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando se le preguntó a Jesús, dijo, este era el Elías que había de venir. Era Juan el Bautista, que
que iba a allanar el camino, iba a predicar, iba a presentar, iba a dar testimonio real de la profecía de Daniel. Es decir, con la profecía de las 70 semanas, con la terminación de las 70 semanas, con esta oportunidad que se le da al pueblo de Israel, de aquí en adelante se levanta el cristianismo, los que siguen a Cristo. La profecía de las 70 semanas lo que hace es levantar al cristianismo, levantar a los seguidores de Cristo, a los que iban a seguir ahora la profecía de que el tiempo se ha cumplido y de que el reino de los cielos se había acercado. Pero ¿quién fue el profeta que el Señor levantó? Al profeta Juan el Bautista. Antes de Juan el Bautista, como habíamos visto ahorita, habían 400 años donde el Señor nos dio profecía a su pueblo. ¿Se acuerdan? Dios nos dio profecía a su pueblo en 400 años. La era Lili, coge al niño y llévatelo para la esquina porque no puedo así, hasta que se caiga, no puedo concentrarme. Se le llamó atiendan, porque es necesario que atiendan esto, mi hermanito. El enemigo va a hacer cualquier cosa para que ustedes no pongan atención a lo que estamos tocando aquí. Esto es tan importante, porque la profecía que viene atrás es mucho más grande que esta. Porque Daniel dio dos profecías. Una levantaba el cristianismo y la otra levantaba a los reparadores de portillo en 1844. Lo vamos a ver aquí en la Biblia. Tiene que poner los ojos a la profecía de la Biblia. Esta primera profecía, cuando él levanta el otro profeta, ¿salió un remanente con Juan el Bautista, sí o no? ¿Cuál fue el remanente que salió con Juan el Bautista? Los que se bautizaban con él, porque aún los fariseos le echaban y no querían que Juan el Bautista siguiera haciendo lo mismo. Se hizo un gran avivamiento. Yo tengo todos los textos donde se muestra que había un gran avivamiento en los días de Juan el Bautista. Predicó contra el juicio Juan el Bautista. Predicó de juicio Juan el Bautista. Vamos al capítulo 3, versículo 17. Miren lo que dice. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿De qué nos viene hablando aquí? Zarandeo. Su aventador está en su mano. Hay que ir a Amós, en el capítulo 8, para poder ver acerca del tema de zarandeo. Cómo la casa de Judá sería zarandeada. Habla de zarandeo. Cada vez que hay un zarandeo entre el pueblo de Dios, ¿para qué es? Para sacar el trigo y se queda la semilla. Hay una separación, pero la separación viene con un mensaje de juicio. Y ese fue el mensaje de juicio que predicó Juan el Bautista. Él era la voz que clamaba en el desierto. Y decía, arrepentidos y convertidos. Pero también le decía, llamaba el pecado por su nombre. Dice que se separaran del pecado. Acuérdense lo que le dijo a Herodes, lo que le dijo a la esposa y lo que dijo a todos ellos. Él daba un mensaje certero. Predicaba del juicio y de lo que iba a venir sobre la nación. Predicó del juicio de Cristo Jesús, que venía a hacer juicio. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos una profecía que se cumplió. Y esta fue la profecía de las 70 semanas. Ahora vamos a ver de otra profecía que nos habla Daniel también, que es una profecía de tiempo. Y al final de la profecía de tiempo tenía que levantarse un profeta. ¿Dónde se encuentra esta otra profecía de tiempo? Que tiene mucho que ver con la profecía de tiempo de las 70 semanas. Daniel 8:14. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Nos dice allí. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Hay algunas Biblias que lo dice directo, hasta 2300 días, porque la tarde y la mañana es lo que componen un día. ¿Cuántos son 2300 días en profecía, como Daniel lo entendía? La pregunta es la siguiente: ¿Daniel entendía esta visión? ¿Entendía Daniel esta visión? No. Miren lo que dice el versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo,
entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Desde el capítulo 8 venía diciendo, estate tranquilito, que eso no es para ti, esto es para el tiempo de qué cosa, del fin. Y si Dios le estaba diciendo que la visión era para el tiempo del fin, obviamente le estaba diciendo que no era para los días de Daniel, ni siquiera para los días de Cristo. Estaba hablando de la purificación del santuario, y lo vamos a ver ahora, que se iba a hacer en el tiempo del fin. ¿Y qué hemos estudiado nosotros que es después del tiempo del fin? ¿Cuál es el tiempo del fin? Después de 1798, después de la profecía de los 1260 días. Fíjense que miren lo que dice en Daniel 12:4. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Por qué en la profecía de los 490 años no se le dijo a Daniel que esa profecía era para el tiempo del fin? Porque esa profecía era para los días del Mesías. Todavía, según la profecía, según palabra de Dios, según la Biblia, no había llegado el tiempo del fin. El tiempo del fin es que esos 2300 años eran desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin. Después de 1798 tenía que cumplirse la profecía de los 2300 días, que eran 2300 años para que el santuario fuese purificado. La pregunta es la siguiente, y ahora yo voy a leer nuevamente. Mira ahí que hablen un poquitico bajito para que se concentren. Yo voy a leer nuevamente para que sepan de qué viene hablando esta profecía. Daniel 8. Ya, escuchen para acá. Y mira cómo tiene relación esto con los 1260 años también. Desde el versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Oye, ¿quién está metido aquí? El cuerno pequeño. El papado. Que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y ya vimos todas las comparaciones, cómo se iba a engrandecer hasta el ejército del cielo, cómo iba a hablar palabras blasfemas contra el rey de los ejércitos del cielo y contra el príncipe de los ejércitos del cielo. Dice, y parte del ejército del cielo echó por tierra. ¿Se acuerdan que pisoteó en el momento que él hizo todas estas cosas cuando se engrandece contra el reino del cielo? En Daniel 7:25 dice que hablaría palabra contra el Altísimo. Ayer era cuando se estaba engrandeciendo contra el ejército del cielo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Es decir, el periodo de los 1260 días es el que nos viene describiendo justamente antes de la profecía de los 2300 días. Esto está claro en la palabra de Dios, solamente tenemos que ponerle atención y decirle, Espíritu Santo, Señor, muéstrame lo que se está tocando aquí, que es de suprema importancia. Porque acuérdense que lo que estamos viendo de Apocalipsis 12 es una gran señal, no es cualquier señal. El Señor quiere que nosotros, sus hijos, el pueblo de Dios de los últimos días, se volque y vea los acontecimientos de Apocalipsis 12 y que el pueblo del Señor pertenezca a esa iglesia que ha venido trazando una línea, Apocalipsis 12, hasta llegar al versículo 17. Así que vamos a ponerle atención a esto porque es de suprema importancia. Estamos en el capítulo 8 de Daniel. Se engrandeció hasta el ejército del cielo en el mismo tiempo de los 1260 años. Y parte del ejército echó por tierra y la pisoteó. Si pisoteó a los santos de los santos, hay varios versículos que nos hablan de ello. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Cristo Jesús. Pueden leer Josué 5, versículos 13 al 15, que el príncipe de los ejércitos de Jehová es Cristo Jesús. Y dice, y por él fue quitado el continuo. La palabra sacrificio está añadida, en el hebreo no aparece. Sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué es lo que echó el papado por tierra? ¿Qué es lo que echó el cuerno pequeño? El lugar del santuario. Ya explicamos más o menos cómo él echó el lugar del santuario por tierra. En la misa, la intercesión de los santos, la obra que hacía el Señor Jesucristo como sumo sacerdote, la ocuparon los hombres. Y yo tengo ahí todos los documentos cómo echó el santuario por tierra.
La parte que iba a ser Cristo en la purificación, ellos dicen que ellos hacen purificación y hay que pagar indulgencia y hay que pagar ciertas cosas para poder hallar favor delante de Dios. Dice que echó por tierra el santuario a causa de la prevaricación. Prevaricación, ¿qué pecado más grande hizo este cuerno pequeño? Le fue entregado el ejército junto con el continuo. La palabra sacrificio está añadida. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, este es el contexto de los 2300 días. Escuchen bien. Oí a uno de los santos que hablaba conmigo. Entonces, luego que él ha visto toda esta visión que viene hablando de lo que iba a pasar en esos 1260 días, uno de los santos que hablaba conmigo, y oí a otro de los santos y que le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Es decir, ¿hasta cuándo va a durar la visión esta que me ha presentado anteriormente? La del continuo, sacrificio. Y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Hasta cuándo iba a durar? ¿Qué es lo que significa? Escuchen bien, que el santuario iba a ser purificado. A ver, alguien de los que han estudiado el santuario me pueden decir qué evento es este de la purificación del santuario. Si algunos han estudiado hebreo, se pueden dar que la palabra es el Yom Kippur. Los que han estudiado el shofar, la trompeta, todas esas palabras hebreas, el día de la expiación, la fiesta de expiación era el Yom Kippur, día de expiación. Yom, día, Pur, expiación. Había un día, lo pueden leer en Levítico 16. Gloria a Dios. Había una vez al año en el santuario terrenal donde se hacía purificación del santuario. ¿Pero qué se purificaba en el santuario terrenal? Los pecados. Los pecados de todo el pueblo que diariamente, porque habían dos servicios en el santuario: el servicio diario, el servicio común y el servicio anual. Los pecados que en el servicio diario, todos los días, iban entrando al santuario, iban contaminando el santuario. Todo esto era de una manera simbólica. Realmente la sangre que ellos entraban al santuario iba contaminando el santuario, porque la sangre era un símbolo del pecado que quedaba en el lebrillo y contaminaba el santuario. Pero había una vez al año, que era el día 10º del 7º mes, que se hacía, ¿qué cosa? Expiación en el santuario. Y la expiación consistía en que ese día el sumo sacerdote hacía una obra en el lugar santo, pasaba por el lugar santo y luego entraba al lugar santísimo, que nadie podía entrar nunca al lugar santísimo, sino solamente el día de la expiación. Así que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer la obra de purificación, asperjando 7 veces sobre el arca del pacto la sangre, y de una obra maravillosa y milagrosa, toda la sangre que ensuciaba el santuario se limpiaba ese día de expiación. Nadie puede explicar ese milagro. La Biblia dice que nadie puede explicarlo. Era Dios quien hacía el milagro en el día de expiación. Ahora, cuando se le está diciendo a Daniel hasta 2300 tardes y mañanas, luego de toda la obra de prevaricación que iba a hacer el cuerno pequeño, de toda la obra de pisotear el santuario, de perseguir a los santos de los santos, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿De qué santuario estaba hablando Dios a Daniel? ¿Del santuario terrenal o del santuario celestial? Obviamente no puede ser del santuario terrenal. Le voy a explicar ahora por qué no podía ser del santuario terrenal. Porque hablando, por ejemplo, los niños que se callen un momento, porque necesito que los hermanitos, Cecia, ve para allá adentro o siéntate en un lugar, escucha el tema. Necesito que los hermanitos entiendan esto que estoy explicando aquí. Silencio ya. Y perdónenme, hermano. Les voy a explicar por qué no podía ser el santuario terrenal. 2300, escuchen bien, 2300 días literales. Le voy a explicar también por qué no pueden ser días literales. 2300 días literales. ¿Saben hasta cuándo llegaban? ¿Cuántos años son? 6 años y cuarto. Y desde el año 457
llegaban hasta el año 451 de los días de Daniel. El santuario todavía no había sido como tal completamente. Ellos estaban ahí cautivos. No podía ser el santuario terrenal. Ahora les voy a explicar también por qué no puede ser el santuario terrenal. Desde los días de Daniel, miren lo que dice el versículo 24 del capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La profecía de las 70 semanas, escuchen bien. En el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esas 70 semanas que iban a ser cortadas, determinadas sobre tu pueblo, ¿de dónde iban a ser cortadas? La palabra determinada, aquí en la Reina Valera es 60. En hebreo, búsquenlo en hebreo para que vean. Yo lo tengo aquí, es la palabra chatak, la palabra cortada. Se lo voy a buscar para que lo vean. No me dé el tiempo, se lo busco al final. Es la palabra chatak, la palabra determinada. Esas 70 semanas están cortadas de una profecía mayor, de un número mayor que 490 años. ¿Saben de dónde estaban cortadas las 70 semanas? De los 2300 días, de los 2300 años. Las 70 semanas o 490 años corrían dentro de la profecía de los 2300 días, que comenzaban en el 457 del decreto del rey Artajerjes. Y sumen rápidamente 400, súmenlo para que vean, 400, o pongan el signo menos adelante para que den la suma bien, 457 más, ponle el signo menos al 457 adelante, más 2300 días, ¿cuánto da? 457 más menos 457, hay que restar 2300 días menos 457. Acuérdense que cuando una suma negativa con una positiva se suman, son dos polos opuestos y es el mayor número y el menor abajo. ¿Cuánto da? No. Ustedes no saben hacer esa suma. Mira, aquí en la calculadora facilito. Miren para que vean la suma cómo hace. 457. Miren la suma. Lo pongo entre paréntesis. Menos 457 más 2300 días, cierro paréntesis, es igual 1843. ¿Por qué 1843? Acuérdense que los años van bajando en los días de Daniel, porque son de atrás para adelante. Eran menos. Los años antes de Cristo si por ejemplo yo voy a decir el año 168, que fue cuando Antíoco Epífanes, antes de Cristo, sacrificó un cerdo en el templo del altar, en el templo de Dios, en el altar del templo de Dios, yo tengo que poner menos 168. Todos los años antes de Cristo tengo que poner el signo menos adelante. ¿Se acuerdan? Después de Cristo ya los años son positivos, porque vienen bajando. Antes de Cristo. ¿Ya se dan cuenta ya? Por eso es que cuando yo les sumo 2300 días, hagan la suma ustedes mismos para que vean, da en el año 483 después de Cristo, pero hay que suprimir el año cero, porque acuérdense que no tiene año cero el calendario, y da 1844. Este fue el gran despertar y el gran avivamiento que había en los días de la predicación de Guillermo Miller, cuando Dios le había mostrado después del tiempo del fin que el santuario había sido purificado y que el Señor venía a la tierra. Pero ellos no entendían. Fíjense que la profecía de los 2300 días vienen desde el día de Daniel, desde los días de Daniel, cruzando por los tiempos de Cristo, por todos los tiempos, hasta el año 1844. En el año 1844 iba a ocurrir un grande evento al final de esta profecía de los 2300 días. Así como el Señor en los 490 años que concernían a Cristo como Cordero, cuando viniera al atrio de esta tierra, que iba a hacer su sacrificio pasando por el altar de sacrificio, e iba a pasar por el lavacro siendo ungido en el santuario terrenal, nos damos cuenta que la profecía de Daniel 8
y Daniel capítulo 9 son profecías cristocéntricas, porque la purificación del santuario tienen que ver con el Mesías también. Tienen que ver con Cristo como sumo sacerdote, porque el que hacía la purificación del santuario en el santuario terrenal era el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Por lo tanto, cuando Cristo asciende al cielo en los días del Pentecostés, que desciende el Espíritu Santo, porque en el lugar santo del santuario celestial estaba el candelabro, que era un símbolo también del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Iba a descender sobre la tierra. El Espíritu Santo se encontraba en el lugar santo del santuario celestial. Cuando Cristo subió al lugar santo, pero Él tenía para completar la obra de redención, para que comenzara el Yom Kippur, para que comenzara el juicio investigador del pueblo de Dios, tenía que pasar Cristo del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Estamos comprendiendo perfectamente la profecía? Entonces el pueblo de Dios se había equivocado en cuanto al evento, que fue lo mismo que sucedió con el pueblo cristiano. Se había equivocado en cuanto al evento. El cristianismo se levantó con un chasco y el adventismo se levantó también con un chasco. Ahí lo vamos a ver perfectamente ahora, y vamos a ver el profeta que Dios levantó en el mismo año 1844, confirmando la misma profecía de los 2300 días. El cristianismo se levantó con un chasco cuando Cristo murió, cuando se le dio una herida a Cristo, y fue mortal la herida también. ¿Se acuerdan? A Cristo que se le dio. Ellos estaban cabizbajos, ellos se encerraban, estaban reunidos a puertas cerradas. Los discípulos no querían hablar casi con nadie. Iban dos en camino de Emaús, conversando cabizbajos, estaban llorando. Se le pegó uno caminando al lado, hablando con ellos, y ellos ni siquiera reconocían de la tristeza y el chasco que tenían, que quien hablaba con él era Cristo Jesús. Así que el cristianismo se levanta con un chasco, porque ellos pensaban que el Mesías había venido a restaurar el reino político, que Cristo había venido y que su reino era de este mundo. Pero el reino no era de este mundo. Ellos no habían comprendido. Él le abrió los ojos después que Cristo resucitó, que le salió a los discípulos y ahora le dio la tarea de proclamar el evangelio al mundo entero. Por eso esta primera parte de los 490 años que conciernen a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la segunda parte de la profecía de los 2300 días concernían la otra obra de Cristo que tiene que ver con tu salvación y la mía. De nada vale la obra de Cristo en el santuario celestial como sumo sacerdote si Él primeramente no había venido a esta tierra para morir como el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que no está hablando del Cristo como Cordero, pero de Cristo como sumo sacerdote. La profecía de los 490 años, 70 semanas, y la profecía de los 2300 días, y el santuario sería purificado. No puede ser el santuario terrenal, porque en los días de Cristo, en el año 70, en el año 66 había venido Sergio Galo y sitió la ciudad. Ellos le corrieron atrás al ejército porque de momento se fueron para atrás. Pero después vino Tito en el año 70, regresó y acabó con el santuario, acabó con la ciudad, acabó con el pueblo de Israel. Le dieron muerte a los judíos. Eran tanta la matanza que se hizo en el pueblo de Dios que tenía que caminar por encima de otros judíos. Se hizo una montaña de 1,5 metros para seguir matando a más judíos, y era como río que corría por las calles de Jerusalén en esa gran matanza del año 70. Ellos no querían acabar con el santuario porque había mucha riqueza, pero la profecía del Mesías se tenía que cumplir, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Por eso uno de los del ejército tiró una flecha encendida al templo, y fue así como la flecha dio y quemó la madera, y todo se fue derritiendo poco a poco, y el oro se fue mezclando con las piedras preciosas y con todo el mármol que había y con la madera del templo, y todo se quemó. Obviamente, para poder encontrar el oro, tuvieron que remover todas las piedras, y se cumplió perfectamente la palabra de Cristo, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Obviamente no podía ser el templo terrenal el que tenía que ser purificado, tenía que ser el templo celestial, y una hora de juicio tenía que comenzar. Así que Dios tenía que levantar al final de los 2300 días a un profeta, porque la Biblia en Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces, gloria a Dios, Apocalipsis 12:17. Entonces, después del tiempo del fin, el dragón se llenó de ira contra la mujer.
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Vamos a ver quién es el remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesucristo. Según Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía, o tus hermanos los profetas, los que retienen el testimonio de Jesús. El pueblo del Señor iba a poseer el don profético en el tiempo final, en ese momento especial, cuando el Señor a través del profeta tenía que declarar la purificación del santuario celestial. Yo les aconsejo, mis hermanitos, que probemos a los profetas. Yo les aconsejo, mis hermanitos, que ustedes lean los libros de Elena de White, lean El conflicto de los siglos, lean Cristo en su santuario. Que las primeras visiones que recibió esa mujer en diciembre de 1844, de lo que hablaban, ¿saben de qué cosa era? De la purificación del santuario celestial. Los que estaban a su alrededor no entendían de qué ella hablaba. Ella misma no entendía lo que ella estaba hablando cuando ella recibía esas visiones. Pero ella estaba hablando de la purificación del santuario, porque ella estaba haciendo verdad presente lo que el profeta Daniel había profetizado con una línea exacta de tiempo. Al final de los 2300 días, el Señor levanta a un pueblo que se llamó el pueblo adventista del séptimo día, que tiene un peso grande sobre su hombro, como el pueblo de Israel, que el Señor le dio para que dieran la profecía, para que diesen los oráculos vivientes del mundo, y ellos se tragaron el mensaje. Así está también la iglesia bendita del séptimo día hoy en día. El Señor le dio su profeta, le dijo que hablara de la purificación del santuario. ¿Y saben de qué habla? ¿Saben por qué este tema es el mensaje final? Porque cuando ella comienza a profetizar, cuando ella comienza a recibir las visiones, a ella se le mostró lo mismo que se le mostró a un hermanito que era pionero. Hermano, les digo la verdad, no eran adventistas todavía del séptimo día, eran todavía no existían los pentecostales, ahora vamos a hablar de eso. Eran metodistas, bautistas, de los ortodoxos, de los anglicanos, eran de diferentes reformistas, de los luteranos, diferentes iglesias habían venido y habían hecho este grande movimiento. Y hoy en día se dice que la iglesia adventista tuvo un chasco en 1844 y la iglesia adventista del séptimo día no existía todavía. Le invito para que lean, para que no repitan lo que dice la gente. ¿Sabe por qué la gente habla tanto de Elena de White? Porque no la ha leído. ¿Saben por qué hablan tanto de Elena de White? Vamos a la Biblia ahora para que ustedes vean por qué hablan tanto de Elena de White. Porque Satanás le tiene odio tanto a los mandamientos de Dios como el testimonio de Jesús que iba a poseer el pueblo de Dios en el tiempo del fin. El enemigo le tiene un odio acérrimo al don de profecía. Por eso, paralelo a esto, tenía que levantar, en el capítulo 13, vamos a verlo ahora, el falso profeta. ¿Lo vemos? Entonces ella es una profeta. Ella es profeta del pueblo de Dios. Y todo lo que ha escrito, todo lo que ella ha escrito, yo le invito, miren hermano, ella tiene, oye, tenía una profecía, volvió a levantar. mira, déjame decirle, para terminar, cuando se levanta un profeta en el tiempo final, fíjense bien, tiene que salir un remanente. Con ella salió un remanente, porque cuando salieron del Gran Chaco, multitudes se apartaron de la iglesia, del chasco tan grande, porque todo el mundo pensaba que Cristo venía en 1844. Y el Señor le mostró a ella Hebreo 9, con texto y todo, y a Ira Exxon también, otro de los pioneros. Y le mostró cómo Cristo pasó del lugar santo, allá arriba en el santuario celestial, al lugar santísimo. Porque estaban equivocados aquí en Daniel 8, para que vean, abran conmigo Daniel 8, que creían que Cristo venía. Daniel capítulo 8, y el Señor le mostró claramente que no era que venía, sino que otra cosa iba a suceder. Daniel capítulo 7, perdón, ¿ya tienen conmigo ya? Dice, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, escuchen bien lo que se sentó en el trono, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo procedía. Un río procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
¿Qué escena es esta cuando comparamos con Apocalipsis y cuando comparamos con otros libros de la Biblia como Malaquías, Zacarías, otros libros que nos hablan de cuando los libros se abren, ¿qué comienza? En el pueblo de Israel. En el día de Yom Kippur, cuando se abrían los libros, ¿qué comenzaba? El juicio del pueblo de Dios. El día de expiación era simplemente el día del juicio del pueblo de Dios. Quien no se presentaba allí en el día de expiación, en este servicio anual, en el día de Yom Kippur, era cortado de en medio del pueblo. Así que todo el pueblo tenía que estar afuera del santuario, intercediendo por la obra que hacía el sumo sacerdote dentro del santuario. Déjenme decirle que en el santuario terrenal, cuando el sumo sacerdote entraba, le ponían campanitas. Y por el sonido de las campanitas se sentía dónde estaba, o si Jehová no lo había fulminado, o si todavía estaba vivo, allá dentro del santuario. Por eso el sumo sacerdote intercedía por el pueblo, pero el pueblo desde fuera del santuario intercedía por la obra que hacía el sumo sacerdote adentro. Exactamente en 1844, cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo, el sumo sacerdote continúa intercediendo por su pueblo, pero hay un pueblo que no quita la vista de Cristo Jesús en el santuario celestial, y el Señor únicamente le muestra esta luz a aquellos que siguen al Mesías, aquellos que siguen la obra grandiosa de salvación que el Mesías está haciendo en favor de su pueblo. Todo está aquí en la Biblia. El chasco, lo que pasó en 1844, estaba profetizado aquí en la Biblia. En ese mismo versículo donde habla. Ese es el librito amargo que cuando lo puso en su boca era dulce. La Biblia habla que el mensaje más dulce que hay es el mensaje de la venida de Cristo. Pero cuando comieron el librito que bajó, amargó su vientre, porque fue el gran chasco que tuvieron. Pero dice, pero es necesario leer el versículo 11 nuevamente, que profetices otra vez. ¿Sobre qué? Sobre muchos pueblos, naciones, lengua y rey. Tribus y lengua, así como me lo sé. Eso quiere decir que el gran chaco fue en el 1844, porque ellos esperaban la vida, por sufrir un gran chaco, por eso que tragaron amargamente, porque le esperaban y Cristo no vino. Pero el Señor le dio un gran mensaje que tenía que ser proclamado ahora, sobre todo aquí. Tribu, pueblo y Ahora lengua. ese texto lo vamos a ver luego que terminemos con esto. Pero Daniel 8. Un momentico. Ellos sabían por las profecías y la cuenta que habían sacado De que que estaba iba correcto. un gran acontecimiento. Sí, Ellos lo no que se sabían que- confundieron no y sabían creyeron lo que que era la venía. venida de Cristo, pero era que Cristo iba a pasar de un lugar a otro. Era algo Estudiaba la importante. profecía bíblica. Ellos Estudiaba la saben- profecía ellos saben que bíblica. había Mira, un- hermano, mira, nadie se le podía arrimar a este movimiento. Nadie se le podía arrimar. Bien, entonces, la confusión que tienen. Sí, ahora vamos a ver la confusión, tranquilo. Nadie se le podía arrimar a este movimiento, decirle que estaba mal el acontecimiento, el cálculo. Porque cuando se estudia la Biblia, mano, el cálculo daba correcto. Combinando Levítico 23, los días de fiesta, con la profecía de Daniel 8 y 9, daba el 22 de octubre de 1844. Exacto, un día. En el calendario caraíta, Había judío, una profecía que se cumplió. y en el canon de Ptolomeo, exactamente, los calendarios todos daban perfectamente la fecha, 22 de octubre de 1844. Pero, era lo que estaba diciendo, mira lo que ellos creían mal. Daniel 7, versículo 13, dice, miraba yo en visión, acuérdense, está hablando de la escena de un juicio, miraba yo en visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Jesucristo. Apocalipsis 14, 14, ¿qué dice? Miré, he aquí uno que venía. ¿En qué venía? En la nube. Tenía una hoz agua en su mano y que venía a vendimiar. Esa era la venida del Hijo del Hombre que viene a buscar a su pueblo en la segunda venida. Cuando ellos combinaban Daniel, Apocalipsis 14, 14 con Daniel 7, 13, ellos pensaban que era la venida de Cristo que venía. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo al final, pero esto ellos no lo veían. El Señor no permitía, así como los discípulos, Dios nunca permitió que los discípulos vieran la verdad para que después del chasco se confirmaran más en el cristianismo. Mira lo que sigue diciendo. Miraba yo en visión de la noche y he aquí uno con las nubes del cielo. Venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
La otra parte del versículo nos dice que el Hijo del Hombre venía. Sí, es verdad que venía, pero venía hasta el anciano de días. Y en los versículos 9 y 10, el anciano de días fue sentado donde se hace el juicio en el lugar santísimo. Así que él venía del santo al santísimo. Dios le explicó todo esto y comenzó ahora a proclamar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, allí podemos ver claramente este último mensaje, y es exactamente un mensaje de juicio que viene en el tiempo final. Versículo 6, Apocalipsis 14, 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La misma combinación de Apocalipsis 10, versículo 11, cuando dice: es necesario que profetice otra vez después de echar. Había que profetizar. Amén. Ahora dice el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por primera vez, 1844, después de tanto tiempo de persecución la iglesia, después que se le dio la herida mortal al papado, en 1844 aparece la verdad del santo sábado. Dios se lo dio a esta mujer y a otras dos mujeres que habían venido, y ella lo confirmó en la visión. Y ella vio la visión que en el lugar santísimo del santuario celestial había un solo mobiliario. Cuando usted destapa el arca del pacto, donde están los dos querubines y la gloria de Dios, dentro del arca del pacto aparece la vara, el maná y la ley. Pero cuando ella lo vio en visión, la ley de Dios en la primera tabla resplandecía más que todos los demás mandamientos el cuarto sábado, y el Señor le mostró que era un pilar para el pueblo del Señor en este tiempo final. Amén. Contra lo que Satanás había hecho guerra por los siglos. Por eso es que el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Palabras claves, son las mismas palabras del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice: porque hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en otras traducciones, y la fuente de las aguas. Así que cuando me está dando el mensaje del primer ángel, nos está diciendo que tenemos que temerle a Dios y tenemos que exaltar ahora la ley de Dios y el santo sábado. Pero nos está diciendo que la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué la hora de su juicio ha llegado? Porque en 1844 comenzó la hora del juicio investigador. La Biblia dice que el juicio comienza primeramente por los muertos. Desde el tiempo del primer muerto, desde Abel, hasta el último de los muertos. Cuando termina el juicio de los muertos, comienza el juicio de los vivos. Y es allí cuando se sella con una gran prueba que viene sobre el pueblo de Dios en el tiempo del fin, ahora que lo estamos esperando, lo que iba a ser la segunda bestia de Apocalipsis 13, que iba a imponer la ley dominical, que es lo contrario, la marca de la bestia al sello de Dios, iba a imponer la ley dominical. Hermano, si usted, miren hermanito, si ustedes saben lo que yo tengo aquí ahora, nosotros por años tenemos profecías, tenemos los seguimientos que va haciendo el Vaticano, lo que va haciendo el papado, sabemos todo lo que va a ocurrir, porque la Biblia nos dice exactamente todos los eventos que van a pasar, nosotros lo sabemos por la Biblia. Si ustedes saben lo que hay ahí, ustedes se quedan así boquiabiertos. El Papa mandó ahora, una noticia fresca y actual, a convocar a todos los líderes mundiales, a todos, hace 3 meses atrás, a toditos los líderes mundiales, a todos los reyes de la tierra y a todos los líderes religiosos, a todos, no puede quedarse a uno, dijo él. E inclusive mandó a los grandes deportistas y a todos los grandes empresarios a que fueran al Vaticano. Todavía no se sabe dónde va a ser, porque son tantas personas que creo que en el Vaticano no caben todos, porque van a pasar un día de descanso semanal, y en la misma enmienda él habla del domingo, el día de la familia, y quieren poner el día de descanso obligatorio para todo el mundo. Por eso es que en Apocalipsis 13 la segunda bestia dice que le iba a dar la preeminencia, la imagen de la bestia le iba a dar todo el apoyo a la primera bestia, y todo esto se hace con el apoyo de los Estados Unidos. Amén. Miren hermanito, nosotros tenemos todo ahí en la profecía, todo actual.
el Señor quiere que nosotros nos pongamos los patines, Amén. que le busquemos de verdad, de todo corazón, para no quedarnos. Ya queda poco tiempo. Ahora, estas dos características que iba a tener el pueblo de Dios son peculiares. El Señor iba a levantar a su profeta en el tiempo del fin. Cuando usted vea por ahí a alguien que quiera que venga con un videíto de Elena de White como falsa profeta, usted le dice, vamos a sentarnos, búscame el libro y vamos a ver si es verdad lo que tú estás diciendo ahí. Porque no hay profecía de Elena de White que ella haya dado que no se haya cumplido. Profetizó en contra, profetizó que en el 2001 iba a caer la Torre Gemela. Profetizó sobre el terremoto que hubo en Oklahoma. Profetizó sobre San Francisco, sobre la falla. Profetizó del terremoto de San Andrés. Profetizó acerca de los edificios que se iban a caer ahí en Los Ángeles. Profetizó. Todo se ha cumplido al pie de la letra. Nosotros tenemos el libro de todas las profecías que se han dado. Y exactamente Dios está conduciendo a su pueblo en esta hora final a través del don profético, confirmando las cosas que no entendíamos antes de la palabra de Dios. ¿Cómo se podía probar que la segunda bestia era los Estados Unidos, así como lo hemos presentado en el día de hoy, si no hubiésemos tenido una visión del don profético? Pero todo está en la Biblia, pero nadie lo sabía. El dragón siempre ha tenido una lucha contra el pueblo de Dios. El dragón tiene 7 cabezas, pero la bestia es el dragón de Apocalipsis 12, pero la bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas, pero no son los mismos, dragón y bestia. Pero aparece otra bestia, Apocalipsis 13:11, que sale de la tierra, así que es otra bestia. Por eso la profecía dice otra bestia. Ahora, ¿quieren ver lo que el dragón ha hecho? Satanás, por el odio que le tiene al remanente que se levantó. Alrededor de 1844 se levantaron, alrededor de esta fecha, de 1844 en adelante, se fueron levantando muchos movimientos, cada uno de ellos con sus profetas. Está confundido. Se levantó la ciencia cristiana con su profeta Marilyn Baker. Se levantaron los testigos de Jehová con su profeta Russell. Se levantaron los mormones con su profeta José Smith. Se levantaron ahí alrededor de 1844. Se levantaron el pentecostalismo moderno o el falso profeta. Ahora lo vamos a ver aquí en la Biblia, cómo la Biblia profetiza acerca de esto. El pentecostalismo moderno con su profeta Margaret MacDonald, o la señorita Margarita MacDonald, la que por primera vez en un don de lengua y en un bureo que había este día, ella tomó una visión en medio. Yo tenía ese video, no sé si lo tengo todavía conmigo o si ya lo borraron. Es un video donde van presentando fotos antiguas de las manifestaciones que habían, todo el mundo en el piso, y ella recibió una visión acerca del rapto secreto, y es de aquí de donde surge la doctrina del rapto secreto de Margaret MacDonald con el pentecostalismo moderno, que salió luego de 1844. Se levantó el espiritismo moderno con las hermanas Fox. No sé si alguno ha estudiado, las hermanitas Fox también eran los profetas del espiritismo moderno. El evolucionismo con Carlos Darwin, la filosofía marxista con sus profetas, ustedes saben, Marx y Engels, y todo esto alrededor de ¿qué cosa? De 1844. La pregunta es, ¿estudia Satanás la profecía? ¿Sabía exactamente lo que iba a ocurrir en esta fecha, 1844? ¿Sabía exactamente que el Señor iba a levantar a un pueblo, que el Señor iba a levantar a un profeta, que iba a hablar de los 2300 días, y levantó otros pueblos con otros profetas, con otros mensajes paralelos a este, porque odia el don de profecía y al pueblo de Dios? Lo sabía Satanás y lo hizo, lo logró hacer, pero ninguno de los profetas que se iban a levantar en el tiempo final, ninguno de ellos habló de la purificación del santuario. Solamente Dios levantó a un pueblo, distinguió a un profeta, mujer, que levantó el tema del santuario, del juicio investigador, lo que estaba pasando, todo lo que se había caído, todos los muros que se habían caído fueron restaurados, fueron levantados. Lo que la doctrina católica pudo cambiar en el tiempo de los 1260 días con respecto al tema de la inmortalidad del alma, adentro del santuario había una vara, que era la vara de Aarón. La vara de Aarón dentro del santuario, cuando le dice, ¿qué ves? La vara de Aarón, y floreció. ¿Saben por qué la vara de Aarón floreció después de tanto
tanto tiempo de muerta. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios iba a restaurar la doctrina de la no inmortalidad del alma. Todos los mensajes están aquí en la Biblia, mi hermano. Y a través de su profeta el Señor lo aclara un poquitico más. Pero todo está aquí en la palabra del Señor en la Biblia. Ahora, les voy a decir que Él no levantó directamente a Elena de White. Acuérdense, todavía no eran adventistas hasta en 1863. Fíjense, de 1844, que en el 63, cuando salió un remanente por la predicación del juicio que se había acabado de proclamar, el remanente que quedó, ellos organizaron la iglesia adventista del séptimo día con las verdades que Dios le había dado. Dios levantó a Hazen Fox y a William Foyt. Ninguno de los dos querían ser profetas. Uno porque era negro y el otro porque no quería hablar. Uno porque tenía problemas, porque había problemas de racismo. Y el Señor, cuando le mostró la primera visión a la sierva del Señor, ¿saben lo que pasó? William Foyt, cuando vio lo que ella estaba proclamando, que ella había visto en visión, comenzó a llorar. Porque Dios le había mostrado visión a estos dos, a Hazen Foyt y a William Foyt. Él comenzó a llorar, William Foyt, porque cada palabra que salía de la boca de Ellen White, la primera visión que tuvo se encuentra en un libro que se llama Primero Escrito, que fue el camino del pueblo de Dios hasta la ciudad santa, hasta la Canaán, y en medio de ella el santuario. Allí estaba todo, y todo lo que estaba pasando, el gran charco, todo estaba ahí. El clamor de medianoche, todo estaba en esa visión. Cuando ella estaba hablando acerca de esta visión, que él está llorando, él dice, esta era la misma palabra que Dios me dio. Y le dijo, Dios me quitó el don a mí y te lo dio a ti. ¿Sabe lo que había dicho la sierva del Señor? No, Señor, porque soy niña, porque soy débil. No diga soy débil, no diga soy niña, porque yo escojo al débil para avergonzar a los fuertes. Amén. Porque yo escojo los vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Entonces Dios escogió a esta profeta en el tiempo final para llevar su mensaje al mundo entero. Amén. Luego le hablo de los otros pilares. Se negaba. ¿Qué le vino? Le vino una visión con sangre, ropas teñidas en sangre. Esto es otra visión y otra cosa que también tiene su cumplimiento. Todo tiene su cumplimiento doble en el tiempo final. Y le dice, esa será tu condición si no hablas la palabra que yo te daré. Encontrarás con tu parte con ellos que se hayan perdido. Satanás le cogió tanto odio a esta línea de Apocalipsis capítulo 2. Tanto, pero tanto odio. Que mira lo que dice el versículo 16 describiendo. Apocalipsis 16, versículo 13 en adelante, describiendo Apocalipsis 12, 13, describiendo las tres bestias, el dragón, la bestia y el falso profeta. Mira cómo le llama a la bestia que iba a salir de los Estados Unidos, que iba a hablar al final como dragón. Dice, vi salir de la boca del dragón, Apocalipsis 12. Vi salir de la boca del dragón, Apocalipsis 12. De la boca de la bestia, Apocalipsis 13 del 1 al 10. Y de la boca del falso profeta, ¿cómo le llama Apocalipsis 13 del 11 en adelante? Falso profeta. ¿Cómo? Falso profeta. Vamos a leer y vamos a ver ahora qué vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía, ese Apocalipsis 13:11, para ver si en verdad es el falso profeta. Dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Lo que está pasando ahora. Yo quisiera que ustedes vieran las líneas de evidencia de cómo la constitución de los Estados Unidos se ha ido cambiando y cómo los jesuitas fueron penetrando a los Estados Unidos con la conspiración para tumbar todas las cosas que tumbaron, la Torre Gemela, poner el terremoto, la bomba en Oklahoma, cómo tumbaron el Titanic, poco a poco para irse infiltrando, para meter el tema de la expiación, para ir espiando, espionaje, para poder llegar a los Estados Unidos y cambiar como consecuencia de todo esto la constitución de los Estados Unidos, dar menos libertad religiosa a través de todas las cosas. Hermanito, todo está aquí en la Biblia. ¿El Titanic también está metido? El Titanic también. Yo tengo todo, tenemos toda la historia. El que manejaba el Titanic era jesuita también. Nosotros tenemos toda la historia del hombre, la edad que tenía, dónde vivía, todo lo que hacía y cómo él nada más se debía a las órdenes de sus generales.
Y él murió allá adentro porque fue una orden. Yo quisiera que ustedes vieran lo que ellos tienen que firmar para entrar en la orden jesuita. El que salga de ahí tiene que ser rajado de garganta a garganta. Tiene que abrirse de la matriz de la madre con sangre. Tiene que pincharse aquí y ahí tiene que pincharse y con sangre firmar el voto de los jesuitas, de las cosas que tienen que hacer. Pero vamos a seguir. Dice, escuchen para acá, dice que esta bestia que habla como dragón ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, ¿dónde viene? Versículo 3. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Vean como la Biblia dice que Dios se lo permite hacer. Dios le permite a Satanás y a todo el protestantismo apóstata. Este es el protestantismo apóstata que se levantó en los Estados Unidos. Todas esas demás religiones que se levantaron alrededor de este pueblo santo del Señor, que salió a proclamar el mensaje de la verdad y a llevar esta verdad sagrada al mundo. Y todos los que se levantaron paralela a ellos vienen ahora con manifestación de poder, con señales. Se le da a un poder para hacer descender fuego del cielo a la tierra. ¿Y saben qué? El fuego que nos viene hablando no es un fuego literal. Estamos leyendo Apocalipsis en un lenguaje completamente simbólico. Dice, esa que habla, el fuego en el día del Pentecostés descendió con lenguas de fuego. ¿Se acuerdan? Ahora, este fuego que iba a ser descendido al cielo, a la tierra, era un símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el día que se dio la ley, en el día del Pentecostés, 50 años de la liberación de Israel, también las montañas estaban encendidas con fuego. Esto es un símbolo del Espíritu Santo, pero es un aparente Espíritu Santo porque dice que engaña. Es un fuego que Dios se lo permitió porque engaña a los moradores de la tierra. Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña con este fuego, con este aparente Espíritu Santo, con estas aparentes sanidades, con esta aparente don de lengua, que el que no hable en lengua no tiene el don del Espíritu Santo, que Jehová lo reprenda. Dice, los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la bestia. Déjeme decirle, la ola neopentecostal, el neopentecostalismo, nuevo pentecostalismo que se levantó después, aquí en la misma fecha, en el mismo tiempo, en el mismo evento, después, no solamente de 1798, fuera completamente de Europa se levantó, en los Estados Unidos, pero se levantó después que se levanta el pueblo del Señor, el adventismo, cuando se levanta. Después de esto es que se levanta, porque todo tiene un orden en la profecía, el neopentecostalismo. El nuevo pentecostalismo, el protestantismo apóstata, se levantó en los Estados Unidos y cundió toda la tierra. El enemigo hizo que se esparciese por toda la tierra para engañar a todos los moradores de ella. Y yo quisiera que ustedes vieran el video de Tony Palmer para que vean cómo todos los líderes mundiales ahora estaban unidos con el Papa todos. El Papa dijo que él era José y que todos eran sus hermanos y que todos tenían que venir. Y bendicieron al Papa y hablaron toditos los líderes mundiales en lengua con, ¿cómo se llama este hombre que estaba delante? Estaba Tony Palmer, que después que hizo este programa a la semana murió, porque con Dios no se juega. Murió en una patineta, el mismo Tony Palmer. Déjenme decirle que este ecumenismo fue hace 1 año y medio atrás. Déjenme decirle, todos los eventos proféticos, todo lo que está profetizado aquí, nosotros conocemos las cosas que vienen. Gracias, Señor. Cuando salen, las estábamos esperando, Señor. Ahora bien, déjenme decirle que Satanás le tiene mucho miedo a lo que está haciendo el pueblo de Dios ahora, presentándole al mundo de que viene una ley dominical y presentándole al mundo los acontecimientos que vienen, porque el único pueblo que conoce estas cosas se llama el adventista del séptimo día. Pero no lo digo con grandiosidad ni con superioridad, sino con una grande responsabilidad que Dios ha puesto en nuestro hombro, y todavía estamos poquiticos porque no hemos hecho ni la 4ª parte de lo que estamos llamados nosotros a hacer. Tenemos que predicar más, escuchar más. Mi hermano, yo tengo una duda ahí con eso que usted está hablando.
¿Por qué motivo los únicos que saben esto son los adventistas del séptimo día? Es lo que me asombra. Y todo lo demás, ¿por qué lo demás no? Porque tiene una profeta que se lo enseña a todos. Lee los libros, el conflicto de los libros, de todo lo que En serio, que con cada, o sea, que con cada religión, por decirlo así, se levanta un profeta, ¿no? No con todas, sino con algunos que levantó alrededor de ese tiempo. Y la única revelación que La única que habló concerniente, porque hay una línea, la Biblia muestra una línea de que al final de la profecía se levanta un profeta a confirmar. La única que se levantó a dar esta revelación tan gigante, tan poderosa, tan grande, la única que tiene esta verdad tan profunda se llama esta iglesia bendita de Dios. yo le decía a mi esposo, yo lo que no entiendo es, en tantos lugares que yo he visitado, congregaciones que desde que empecé a buscarle al Señor, nunca han hablado de esto. Nunca han hablado de eso. Yo he ido a bastantes lugares y este tema, ni la Apocalipsis, no saben nada. Todos se enfocan De contra la iglesia celestial, Mira, permíteme explicarle una cosa a ella. Mire, mi hermana, yo me paré en una iglesia adventista, en una iglesia bautista, a dar la verdad del sábado. Y sí conocen de Elena G. White, y sí conocen de la verdad, y sí conocen muchas cosas, pero muchos por conveniencia tienen a su congregación engañada, porque cuando yo me paré a dar la verdad del sábado, que todo el mundo confrontó la Biblia en ese momento, muchas personas salieron de allí y se dieron cuenta. Pero ahora te voy a explicar. Cuando el pastor pasó delante a contrarrestar lo que yo había dicho, él me dijo, porque Elena G. de White, y yo no hablé de Elena G. de White, yo le dije, yo no estoy hablando de palabras de Elena G. de White, estoy hablando palabras de Jehová, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, que si él la mencionó, él conoce muy bien. Lo que pasa es que son personas, pero Dios me mostró a mí, pues yo estaba orando un mes para tener un estudio con el pastor bautista ese, y Dios me mostró a mí que no era él, y cuando él dijo esas palabras, yo me di cuenta que no era para él, que era para la congregación, porque de allí salieron personas guardando el sábado. ¿Me entendió, mi hermana? A conveniencia, tienen prosperidad. A ese hombre le robaron en su casa todo, y a los 2 días lo tenía todo nuevo. ¿Entendió, mi hermana? Algunos saben y no quieren, otros no saben, pero otros quieren seguir engañando a la persona. Todo el mundo sabe, me ayuda a decir. Dice, vi salir de la boca de la bestia, de la boca del dragón, Apocalipsis 2, de la boca de la bestia, Apocalipsis 13 del 1 al 10, y de la boca del falso profeta, Apocalipsis 13 del 11 en adelante, 13 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué sale de la boca de la bestia, del dragón, de la bestia y del falso profeta? 13 espíritus inmundos a manera de rana. Y dice, pues son espíritus de demonio lo que sale de la bestia, del dragón y del falso profeta también, de esas iglesias. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla del día del Dios Todopoderoso. O en otra ocasión hablaremos de eso. Pero dice ahora que salen de su boca 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Y cuál es la característica? Un momentico. Primeramente, vamos a ver de dónde saca Juan. Apocalipsis 13, versículo 13. Dice que vio salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. ¿Por qué dice aquí del falso profeta? ¿Por qué Juan dice falso profeta? Aparte que está haciendo alusión a la segunda bestia que se iba a levantar en los Estados Unidos, está repitiendo las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24. En el versículo 24 miren lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, las mismas palabras que aparecen en Apocalipsis 13. ¿Harán qué cosa? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a quienes, a los propios escogidos. Y en Apocalipsis 13 aparece una bestia que iba a hacer también grandes señales, de tal manera que iba a engañar a todos los moradores de la tierra. Entonces cuando nos dice de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta,
3 espíritus inmundos a manera de rana, tenemos que hacer claro, entender que hay una alianza entre el papado, entre Estados Unidos y la iglesia que se levantaron allí. Yo quisiera que ustedes vieran la profecía fascinante que hay en el conflicto de los siglos, página 498. Dice que cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, dice que vendrá la persecución contra los disidentes, contra la iglesia verdadera de por sí sola. Nosotros, hermanitos, antes que ocurriera este evento, hace como unos 6 años atrás o 10 años atrás, nosotros no podíamos creer cuando nosotros vimos todos los videos de las cosas que están pasando. Nosotros tenemos ahí la reunión cuando con Donald Trump están todos los moradores de la tierra haciéndolo firmar un decreto de un día dominical que viene y algo que viene grande de los Estados Unidos, y están todos ahí y todos oran por él, todas las iglesias, cuando el Señor dijo que tenían que separarse de la iglesia del Estado, pero ya todo está unido, todo está preparado, y la iglesia es la que está influyendo para que la primera bestia ejerza toda su autoridad, y la primera bestia es el papado, y todo el mundo va a ir allí. Ahora, rapidito, 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Por qué 3 espíritus inmundos a manera de rana? ¿Cuáles son las características de las ranas? 3 características de la rana. Salta. ¿Qué hacen las ranas? Saltan. Toman a su presa con la lengua. Y cuando se unen tantas ranas en la noche, dice que 2 ranas en Guarama están usadas. ¿Se acuerdan? Cuando se unen tantas ranas en la noche, hermano, usted, si su cuarto de aquí, usted no puede dormir. Y que haya un laguito por ahí. Y por la mañana el laguito está lleno de guayacones, ¿verdad? Estos son por lo menos 3 características de la rana, ¿verdad? Saltan, toman a su presa con la lengua y es demasiado alto porque no dejan dormir. El estilo de adoración de estas iglesias. Saltan, inclusive lo hemos visto. Donatel fue testigo de una patada en una barriga de una mujer embarazada allá abajo, y eso se le acredita la obra al Espíritu Santo. Se salta, se sube, se hace de todas las cosas, y nada más y nada menos aquí se está hablando de personas que están engañadas por el enemigo, que tenemos que orar mucho por ellos, porque la Biblia habla claro que iban a engañar a todos los moradores de la tierra, lo dice la Biblia. Ahora, ¿por qué toman la presa con su lengua? Característica principal de la raza. Yo le doy gloria a Dios porque mira que yo quiero el don pero yo nunca de lengua, y la mayoría dicen que quien no habla en lengua no va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia no se equivoca, todo está aquí en la palabra del Señor. Lo que todo es profético, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe acerca de su palabra. Y cuando las ranas se unen todas a cantar, es una falsa adoración, una adoración que a Dios no le concierne. No es lo que Dios pidió para que le adoraran con esa música. Son músicas que fueron inventadas por los hombres, y quisiera que ustedes vinieran también a ver en el momento específico cuando se comenzaron a levantar estas músicas que ofendían a Dios, y hoy el cristianismo la tiene como si fuera una adoración elevadora, alta, para con Dios. Un minuto de un testimonio rápido. Mira, cuando yo me congregaba con los apostólicos, a nosotros nos obligaban a hablar en lengua. Y entonces yo decía, Señor, yo estoy tan mal que no me sale la lengua. Pero qué tan mal yo estoy. Y me cogía la garganta y me hacían así. Ahora. Y repite. Pero me estaban ya afectando la garganta. Y entonces yo ya empezaba, Señor, que me perdone, porque esto no es fácil. Ustedes están ahora aquí, pero yo he pasado por toda casi. Y yo he vivido cada experiencia que solo Dios sabe. Y yo decía, pues yo estoy muy mal. Porque todo el mundo habla lengua, todo el mundo se cae para atrás, y todo el mundo ve ángeles, porque todo el mundo ve ángeles. Y entonces yo no veía nada ni me pasaba nada. Y lo que tengo ahora es un temor tremendo porque llegué a hablar la lengua. Ay, no, eso no pasa. Eso no. Entonces ahora yo no sé cuál lengua fue la que yo hablé. No te preocupes, que con ayuda del Señor luego vamos a hablar. A lo mejor tengo el don del Espíritu Santo, no sé, pero bueno, que sea el Espíritu Santo el que me lo revele. Y no que nadie me diga, ahora, habla, tú, la lengua, ahora, tú eres. Eso es tremendo, eso es lo que se está haciendo. Tú eres profeta, yo te declaro profeta, tú eres profeta, tú eres profeta. Bueno, ya para terminar, esto es rápido. Lo que hemos visto hasta ahora, que Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día con esta profeta, con todas estas verdades grandes. El mismo, mira, nosotros tenemos todo el paralelo de la historia del pueblo de Israel.
Ahora cuando Dios levanta a este pueblo, Dios levanta a un pueblo de Israel espiritual. Todo lo que pasó con el pueblo de Israel lo hace la iglesia bendita del séptimo día. Rechazando al Mesías, rechazando a los profetas, rechazando a los mensajeros. Todos los profetas fueron apedreados por el pueblo. No hay uno de los profetas que no murió siendo apedreado, aserrado, crucificado. Dice, ¿a cuál de los profetas? Este fue el Señor Jesucristo. No apedrearon vuestros padres. Acabaron con todo. Ahora, la iglesia bendita del séptimo día tiene la misma línea. Porque al final termina y ahora mismo está pasando esto con ella. Rechazando el don de profecía. Ella lo está rechazando completamente. Desde los púlpitos de la iglesia bendita no quieren que se hable de esto. Al pueblo a quien Dios levantó con todas estas verdades grandes. Estas verdades grandísimas la está echando ahora a un lado. Hay un caos y una apostasía tremenda hoy en la iglesia, que es lo que quiero que sepan, más o menos de antemano, pero es exactamente paralelos exactos del pueblo de Israel, y luego está en paralelos proféticos, igualitos, tanto en los profetas antiguos como en el Nuevo Testamento también, de las cosas que están pasando con este pueblo y de un remanente. La Biblia habla, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que si Israel fuese como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Y ese remanente que aparece en Apocalipsis 12:17. Que Dios, puede ser, se aira contra la mujer, pero la guerra es contra el remanente. Que Dios nos bendiga. Querido Padre que estás en los cielos, santo sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra y por la revelación de Dios. Le pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, nuestras faltas, y que tú nos ayudes a subir un peldaño más al cielo. Padre, permite que nosotros podamos orar por estos hermanitos, Señor, que aún no han conocido cuál es la verdad, o aún no se les han presentado la verdad de manera que despierten en su corazón y en sus mentes, Señor, el deseo de venir a buscarte, así como lo dice tu mensajera en el libro Evento de los Últimos Días, que es que nosotros no lo hemos predicado de manera que el Espíritu Santo haga un trabajo en su vida. Ayúdanos nosotros a ser más fervientes en oración, en ruego y dando testimonio acerca de tu palabra. Quédate con nosotros y ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén.